Bendiciones, hermanos, que la gracia y el favor del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Logos, donde un día más vamos a estar compartiendo acerca de la palabra de Dios. La Biblia dice: gloria de Dios es encubrir un asunto y gloria del Rey es descubrirlo. Dios desea que tú conozcas la palabra de Dios, que te motives a estudiarla para que Él te pueda revelar los secretos ocultos que están escondidos en su santa y gloriosa y bendita palabra. Bien, como estábamos hablando en el video anterior, el video que publicamos ayer, estábamos hablando del Génesis capítulo 1. Para aquellos que no tuvieron contacto con el primer video, les exhorto a que lo puedan ver, lo puedan escuchar, para que así sean edificados. Y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, puedan hacerla a través de la parte de los comentarios, y así luego cuando yo los esté mirando, entonces pueda responder sus preguntas por esa misma vía, o hacer un video en su defecto y darle respuesta a las inquietudes que ustedes tengan. Vamos a comenzar haciendo una pequeña síntesis de lo que estuvimos hablando en el video anterior. Comenzamos hablando acerca de la historia de la creación, cómo comenzó todo, cómo sucedieron todas las cosas que han permitido de que hayamos sido creados. ¿Quién nos creó? ¿Quién fue el autor intelectual de dicha obra? Obviamente es Jehová Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Y la Biblia lo plasma claramente en el Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablábamos que la palabra principio es la palabra Bereshit. De ahí deriva el nombre del libro de Génesis en la Biblia hebrea, en la Tanaj. Como se conoce la Biblia hebrea, no se conoce como Biblia, sino como Tanaj. Dice aquí la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, como les decía, la palabra Bereshit significa principio, comienzo, significa básicamente el inicio de algo, el inicio de una genealogía, de generaciones, comienzo de algo, el punto de partida. Antes de esta palabra, les decía ayer, no existía absolutamente nada, no existía ni cielos ni tierra, no existía nada de las cosas que vemos actualmente, ni ángeles, ni seres celestiales, ni animales, absolutamente nada. A eso se le conoce y se le llama la eternidad pasada. ¿Por qué la eternidad pasada? Porque es un espacio, vamos a decir, no vamos a decir de tiempo, pero es un lapso, es un periodo que solamente Dios conoce. Es un periodo que solamente Dios conoce, ya que antes de que comience la Biblia a decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de eso solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios es eterno. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el final. Con Él la historia comienza y con Él la historia termina. O sea, Él es el Dios todopoderoso, el hacedor de maravillas. Para nuestra mente humana y finita es imposible poder comprender esto en toda su amplitud, porque nosotros somos seres humanos, somos finitos, tenemos una cronología, tenemos un punto de partida, es decir, cuando nacemos, tenemos un punto de finalización, que es cuando partimos de esta tierra, cuando dejamos este mundo y vamos a la presencia del Señor si estamos en Cristo Jesús. Así que es importante que usted entienda eso y no se rompa el coco preguntándose cómo surge Dios. La Biblia lo dice y lo enseña, y luego estaremos hablando sobre eso. Le vamos a estar dando más detalle de qué dice la palabra acerca de eso. Aunque es importante que usted sepa también de que la Biblia enseña en el libro de Deuteronomio que las cosas reveladas, dice el Señor, son para nosotros y para nuestros hijos, es decir, para nuestra descendencia. Pero las cosas no reveladas le pertenecen a Dios. Las cosas que están en la Biblia reveladas es para que tú y yo las estudiemos y las conozcamos para edificación de nosotros y para edificación del pueblo de Cristo. Amén. Pero las cosas no reveladas son secretos de Dios. Así como usted como persona tiene secreto que quizás no lo comparte con otros, son cosas suyas, que solamente Dios lo conoce, porque Dios conoce el corazón y el pensamiento de cada uno de nosotros, pero son cosas que usted no se la comparte a otro. Sí mismo Dios tiene sus secretos. Probablemente cuando estemos en el cielo delante de su presencia, quizás no los revele. Quizás sí, quizás no.
Yo entiendo que Dios en el cielo nos va a revelar cosas que aquí en la tierra quizás no nos revele, y eso va a depender de acuerdo a la intimidad que nosotros tengamos con Él aquí en la tierra. Eso va a depender de eso. Pero pienso que quizás es probable que lo haga como es probable que no lo haga. Al fin y al cabo Él es Dios y es un Dios soberano, y Él tiene misericordia de quien quiere tenerla y es clemente con quien Él quiere ser clemente. Así que vamos a seguir entonces indagando. Esta parte del Génesis tiene mucha tela por donde cortar, porque los versículos unidos son los versículos un poquito más complejos, por el hecho de que hay un lapso de tiempo que la Biblia no describe, que ayer estuvimos hablando, que ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, del por qué en el versículo 1 la tierra fue creada normal, dice la Biblia, fueron creados los cielos y la tierra, y luego en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Bien, decíamos que la palabra creó es el verbo bará. Bará es una palabra hebrea que se utiliza única y exclusivamente cuando algo se crea desde cero, de la nada. Cuando algo se crea de la nada o desde cero, o cuando algo se crea a partir de algo, pero que es algo nuevo. Por ejemplo, el hombre fue creado del barro, del polvo de la tierra. Sin embargo, dice la Biblia que creó Dios al hombre. Y la palabra creó, que se utiliza ahí en ese contexto, es bará. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al hombre, crea algo nuevo, pero lo crea a partir del polvo de la tierra. Él utiliza agua, utiliza polvo y hace barro, y de ahí hace un muñeco. Entonces, sopla aliento de vida por su Espíritu Santo en su nariz, y entonces el hombre llega a ser un ser viviente, llega a tener vida por esa obra del Señor. Entonces, claramente vemos de que el verbo bara es un verbo muy importante en la Biblia, y que hay que saber distinguir entre un verbo y otro para entonces comprender cada uno de estos versículos que la Biblia nos muestra. También decíamos que Dios creó los cielos, y la palabra cielos allí es shamayim. Decíamos ayer que shamayim tiene dos posibles significados, que sham mayim. Mayim es aguas en hebreo, y sham mayim, esa palabra compuesta, significa o significaría allí hay agua. Esto es muy curioso. Yo decía ayer que los judíos de los tiempos antiguos, de los tiempos primitivos, creían y creen, algunos lo creen, otros no actualmente, de que en los cielos, es decir, por encima de la capa atmosférica de la tierra, hay agua. Y la Biblia varias veces nos habla acerca de esto. Vamos a verlo más adelante, y quizás podamos compartir algunos textos con ustedes acerca de este tópico, o quizás luego traeríamos un video nuevo donde estemos hablando exclusivamente de eso, de las aguas de arriba y de las aguas de abajo, que es como la Biblia lo describe. Pero sí le voy a dar una breve reseña de lo que Dios me ha mostrado en su palabra acerca de este tópico. Realmente los judíos de aquel entonces creían que encima de la capa atmosférica había agua. Había agua. De hecho, la Biblia dice que Dios establece su morada o su habitación entre las aguas. Eso es lo que significa shamayim. Allí hay agua, o sea, refiriéndose a las alturas, hay agua. También es una combinación, según creen otros eruditos, otros estudiosos, de que puede significarse agua y fuego. La palabra sha puede ser derivada de la palabra esh, que es fuego en hebreo, y magin, agua. Esh y magin, entonces de ahí deriva la palabra shamayim. Entonces, lo que quiere decir esto, según algunos rabinos, es que posiblemente el cielo que Dios creó, donde están los seres celestiales, las criaturas celestiales y el ejército del cielo y los redimidos, haya sido creado por el Señor usando el elemento del fuego y el elemento del agua. Es una mezcla entre agua y fuego. Es básicamente lo que ellos entienden según lo que han podido estudiar de la palabra de Dios. Ahora bien, la Biblia nos muestra que Dios, que esto es algo muy importante también aclarar aquí, es el autor de la creación. La palabra Dios aquí en el hebreo es Elohim. Elohim es el plural majestático del nombre o la palabra Dios.
y literalmente significa dioses. Ahora, obviamente no estamos hablando de 3 dioses o de múltiples dioses, hay un solo Dios y es Jehová Dios. Pero la Biblia con esto nos revela y nos muestra de que Dios, con este término que utiliza Moisés, que es el autor del Génesis, según la tradición, es decir, el profeta Moisés, aquel gran hombre que libertó a Israel de Egipto, fue quien escribió el Génesis, según se entiende y según la tradición, plasmó por inspiración del Espíritu Santo el nombre Dios como Elohim para darnos a entender una verdad. Primero, que Dios es un ser trino. La palabra Trinidad no se utiliza como tal en la Biblia, pero sí ha sido acuñada para que podamos entender la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el nombre con el que Dios se da a conocer como el Creador. Es el nombre con el que se da a conocer como agente de la creación, como el que crea las cosas, como el autor de la creación y de todas las cosas. De hecho, es el nombre con el cual los ángeles lo conocen. Básicamente lo podemos ver en el libro de Job, lo podemos ver también incluso la serpiente, cuando la serpiente se le acerca a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, cuando dice, con que Dios os ha dicho, la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ahí básicamente utiliza el nombre Elohim. No dice Jehová, no dice otro nombre, no dice el Shaddai, no dice ninguno de los otros nombres con los que Dios aparece en la Biblia revelado, sino que dice con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es evidentemente porque Satanás, que quien era la persona que estaba detrás de la serpiente, con la cual Eva estaba hablando en ese momento, conocía a Dios y lo conocía como Elohim. Y sabemos por la palabra que Satanás es un ángel que se disfraza como ángel de luz, pero sabemos que es un impostor, que es un engañador, padre de mentira. Bien, entonces decíamos también ayer que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 que hizo que la tierra estuviera desordenada y vacía. Leíamos en Isaías 45, 18, que Dios cuando crea las cosas las crea totalmente hermosa, totalmente ordenada, totalmente correcta. Decía Isaías 45, 18 que Dios no creó la tierra para que fuese creada en vano, sino para que fuese habitada, fue para lo cual la creó. Vuelvo y lo repito, Dios no creó la tierra para que estuviera deshabitada, no la creó para que estuviera en vanidad, sino para que fuese habitada, para eso la creó. Entonces, dice la Biblia que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí la palabra tinieblas es la palabra Hoshek. Hoshek, que es una palabra hebrea para referirse a las tinieblas, puede significar oscuridad, o sea, ausencia de luz, falta de luz. Pero obviamente cuando usted indaga y profundiza más en el significado de la palabra llega también a significar miseria, destrucción, caos, confusión, desolación. Y hay un sinnúmero de otros términos sinónimos para describir lo terrible de las tinieblas. Obviamente aquí está haciendo énfasis no solamente en ausencia de luz, sino también en actividad demoníaca. Recuerde que Satanás y sus ángeles habían sido lanzados del cielo por su rebelión contra Dios. Satanás quiso ser como Dios, evidentemente se levantó, se alzó contra el trono de Dios, contra el gobierno de Dios, y por ende él y los ángeles que le seguían fueron lanzados del cielo a la tierra, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. De eso vamos a estar hablando en un video aparte para que podamos concentrarnos y enfocarnos más en esta parte. Pero ciertamente el juicio que hubo sobre Satanás y los ángeles de Satanás que se rebelaron contra Dios fue lo que causó que la tierra quedara en caos, quedara en confusión. Hay algo importante que debo de explicarte. Cuando hablamos de tinieblas, como te decía anteriormente, no solamente se refiere a oscuridad, puede referirse obviamente a oscuridad. De hecho, el mundo estaba, la tierra estaba totalmente oscura, desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque la tierra hermosa que Dios había creado en el principio, después de haber creado los cielos, después de haber creado el ejército celestial, esa tierra que estaba ocupada por animales. De hecho, yo ayer decía que
en esta etapa, en este periodo, era donde existían los dinosaurios. Si quieren, pueden acompañarme al libro de Job. Libro de Job, en el capítulo 40, desde el verso 15, describe una criatura que no existe actualmente en la tierra. Es una criatura totalmente fuera de los patrones de lo que la zoología tiene registrado, dentro de lo que la ciencia conoce. No está este animal, vamos a decir, insertado, sino que básicamente tenemos registros fósiles de animales parecidos a este que describe la Biblia, que son los dinosaurios. Por ejemplo, Job capítulo 40, verso 15 dice: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Primero describe un animal que es herbívoro y que come hierba como el buey, o sea, está comparando a este animal con el buey, de que ambos son herbívoros. Sabemos por los conocimientos, ¿verdad?, que la ciencia ha aportado y ha traído a la luz, que había muchos dinosaurios que eran herbívoros, que comían hierba. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Está hablando que este animal tenía un lomo grande, bastante fuerte, y su vientre bastante grande también, bastante extenso. Su cola mueve como un cedro. Está hablando y describiendo que su cola, la cola de este animal, es semejante a un cedro. Un cedro es un árbol que mide aproximadamente como 40 metros de altura. O sea, es un árbol que mide una altura bastante, pero bastante alta, una altura desproporcional. Es uno de los árboles más altos del mundo. Entonces imagínense un animal cuya cola sea semejante a un cedro, o sea, una cola que tenga 40 metros de largo. O sea, eso es algo que actualmente no se ve. No hay ningún animal que tenga esa característica actualmente dentro del reino animal, del reino animal que conocemos nosotros en los tiempos modernos. Dice: su cola mueve como un cedro y los nervios de sus mulos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Se está diciendo que los huesos de estos animales son bastante fuertes y resistentes y que sus miembros son como barras de hierro. Se está hablando de un animal bastante fuerte y bastante poderoso. Y dice: Él es el principio de los caminos de Dios. Se utiliza la palabra Bereshit. Está diciendo que este animal fue creado en el principio, que cuando Dios comenzó su obra creadora en el principio, en aquel periodo, en aquella época, antes de Adán y de Eva, ya Dios había creado animales sobre la faz de la tierra. Y este es un ejemplar que existió antes del periodo en el cual el hombre y la mujer fueron creados. Entonces está hablando del Behemoth. La Biblia no especifica. He buscado el significado de la palabra Behemoth en el hebreo y no aparece. De hecho, es una frase que no tiene una definición exacta. Su significado es oscuro. No se sabe hasta el día de hoy el significado exacto de lo que es Behemoth. No se ha llegado a determinar cuál es el significado de ese nombre, de ese animal. Sin embargo, claramente la Biblia nos muestra de que este animal es un animal que está fuera de lo que son los animales que tenemos hoy en día. No hay ningún animal cuya características se parezcan a este. Muchos lo han comparado con el hipopótamo, pero el hipopótamo tiene una cola bastante pequeña en comparación con la cola de este animal, el cual es descrito por la Biblia en el libro de Job. O sea, vemos que este tiene una cola bastante larga, un vientre muy grande, sus miembros son bastante grandes y fuertes, y sus huesos también, y que come hierba, es herbívoro. Sabemos que el hipopótamo es herbívoro y es un animal bastante grande y fuerte, pero no cumple los requisitos de lo que está hablando la Biblia en este contexto, refiriéndose a este tipo de animal. Entonces vemos claramente que este animal fue creado en el principio, y vemos en la Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero decíamos ayer que cuando leíamos Isaías 45 dice la Biblia que Dios creó la tierra para que fuese habitada. No la creó en vano, sino para que fuese habitada. O sea que en el principio, cuando Dios crea los cielos
y todo su ejército celestial, entonces también después te crea la tierra y la crea y crea seres en ella y crea animales para que fuese habitada. Entonces, hubo algo, como les decía anteriormente, que aconteció, que hizo entonces que la tierra se volviera desordenada y vacía. Y es ahí donde entra el juicio de Lucifer. La rebelión de Lucifer trajo como consecuencia la destrucción de la tierra original. Digo la tierra original porque fue el momento en el cual la tierra fue creada por primera vez, de la nada, desde cero. Entonces, ahora en el verso 2, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí está hablando de actividad demoníaca. Sabemos que la tierra estaba oscura, evidentemente, porque el sol no estaba funcionando, ni la luna tampoco, ni había estrellas. O sea, todo estaba un caos. Pero sabemos que en esta palabra que leímos hace un momento, tinieblas, que es la palabra Hoshek, que aparece en el original hebreo, habla de tinieblas, habla de oscuridad, habla de actividad demoníaca. Es importante que usted entienda que cuando una persona, por ejemplo, está alejado de Cristo, está sin Dios y sin esperanza en este mundo, la Biblia enseña que está en tinieblas. Pero usted me dirá, pero bueno, ¿y entonces qué significa eso? O sea, no significa que la persona anda a oscuras. Se puede entender de esa forma, pero básicamente la palabra tinieblas lo que hace referencia es, en este contexto, es que la persona está bajo el poder del maligno. La persona está en ignorancia. Tinieblas es ignorancia, ausencia de luz, ausencia de conocimiento, ausencia de revelación de la palabra revelada de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted y yo venimos a Cristo, los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados por la revelación del Hijo de Dios en nuestra vida, por la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero cuando andamos sin Dios y sin esperanza, entonces andamos en tinieblas, andamos en ignorancia, andamos a oscuras, se puede decir en ese sentido, pero andamos bajo el poder y la influencia de Satanás. Pertenecemos al reino de las tinieblas cuando estamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Estamos a merced del diablo y de sus demonios y le pertenecemos a Él. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. O sea, venimos al conocimiento de Cristo y ahí entonces comienza un proceso de cambio, de restauración, de deshacer lo que el diablo hizo en tu vida, de deshacer lo que el diablo trató de matar, robar y destruir. Entonces comienza la restauración de Jesucristo en tu vida por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que es el agua que nos lava y nos limpia y nos da entendimiento. Entonces, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es algo muy importante. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay mucha gente que se pregunta, ¿dónde está la Trinidad de Dios aquí? Y sí está la Trinidad de Dios aquí. Se lo voy a demostrar por la palabra. Aquí, en este texto, en el verso 2, donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, vemos el verso 3 que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Usted me dirá, bueno, pero ahí aparece solamente mencionado el Padre, cuando dice en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ahí aparece mencionado el Padre, porque dice la Biblia, y dijo Dios. Y aparece el Espíritu Santo, porque dice el verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, pues déjenme decirle que ahí también aparece Jesucristo revelado. Es la primera manifestación que vemos en la Biblia del Hijo de Dios al mundo. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Tengo aquí algunas reseñas importantes de los textos bíblicos que voy a leer. Primero dice la Biblia en Juan capítulo 1 verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí utiliza la palabra principio, que es la palabra Bereshit en el hebreo.
Es la misma palabra. Se lo puedo asegurar con toda confianza y con toda certeza, porque poseo una copia del Nuevo Testamento en hebreo, y así estaba comparando la palabra que aparece en Génesis capítulo 1 con esta de Juan capítulo 1 también, pero en hebreos, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y tanto la palabra que aparece en Génesis capítulo 1 verso 1, Bereshit, como principio, es la misma palabra que aparece en Juan capítulo 1 verso 1, cuando se refiere era en el principio con Dios. La palabra principio ahí es Bereshit, o sea, no varía, no es otra palabra, sino que es la misma. Está hablando de que Cristo estaba con Dios en el comienzo. O sea, Cristo es Dios, y Cristo estaba con el Padre y con el Espíritu Santo cuando estaban creando todas las cosas. Cuando Él estaba creando todas las cosas, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, dice la Biblia, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Wow! Glorioso. Siento la presencia de Dios. O sea, lo que está diciendo el Señor aquí, su palabra, es que el Hijo estaba con el Padre y con el Espíritu Santo desde antes del principio, y en el principio, cuando comienza el tiempo y el espacio, que Él comienza la obra creadora, la creación, ya el Hijo estaba ahí con Dios. Entonces, vamos a verlo en otro texto. Hebreos capítulo 1 verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí dice dos cosas interesantes. Bueno, todo es interesante, pero dos cosas fundamentales. Dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que todas las cosas que existen, que están creadas, son sustentadas por el poder de Cristo, con la palabra de su poder. O sea, la palabra de Cristo obviamente tiene autoridad. Y vemos aquí algo importante. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Esta frase en el verso 3, cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz, es una palabra que es algo asombroso, magnífico. O sea, para mí no tiene manera alguna de cómo ser explicado, pero yo voy a tratar de fielmente explicárselo para que lo puedan comprender. Cuando Dios dice esta frase, sea la luz, primero, la palabra sea en el hebreo es la palabra hayá. La palabra hayá significa ser, acontecer, llegar a ser. Este verbo solo se encuentra en hebreo y en arameo, y se constatan unos 3.560 casos del término en el Antiguo Testamento, tanto en hebreo como en arameo. A menudo el verbo indica más que existencia o identidad. Esto se puede hacer aún sin el verbo, pero más bien enfatiza de manera muy particular la existencia o la presencia de una persona u objeto. Vuelvo y lo repito. Más bien enfatiza de manera muy particular la existencia o la presencia de una persona u objeto. Sin embargo, en las versiones en castellanos de la palabra de Dios se suele utilizar simplemente como el término acontecer. O sea, aquí Dios está revelando al Mesías al mundo. Cuando Él dice, sea la luz, la palabra luz en hebreo es la palabra or, que significa luz, que significa resplandor. Y tiene muchos más significados, pero por asunto de tiempo no lo voy a detallar, puede que lo detalle más adelante, quizás en algún otro video. Pero la frase que aquí se daría en hebreo sería Hayá or. Esa es la palabra que sería. En hebreo esto diría, la frase, y digo Dios, sea la luz, y fue la luz, en hebreo se diría, Vayomer Elohim Hayá or, Vayehi or. O sea, eso es lo que esa frase significaría, o cómo se diría en hebreo. Sea la luz, y fue la luz.
O sea, en ese momento la presencia de Dios, la gloria de Dios resplandeció alumbrando la tierra, la cual estaba en tinieblas, la cual estaba en oscuridad, dispersando las tinieblas, dispersando las fuerzas del mal, dispersando las fuerzas del caos. Y es la primera aparición que hace, según la Biblia, según vemos en el Génesis, el Hijo de Dios en el mundo ya caído, en el mundo ya después del juicio de Dios. Es la primera aparición que nos muestra la Biblia acerca del Hijo de Dios. O sea, esta frase, sea la luz y fue la luz, es una frase hebraica que enfatiza de manera particular la presencia o la existencia de una persona u objeto. La Biblia dice que Cristo es la luz del mundo. Él muchas veces lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y ahí coincide las palabras de Cristo con este texto. Cuando Dios dice sea la luz, cuando entonces dice esa frase, que fue la luz, la gloria de Dios resplandeció a una manera tal que toda la tierra quedó iluminada por la gloria de Dios. Porque evidentemente Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. En Él no hay tiniebla alguna. Y dice la Biblia, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, vemos claramente que Dios ve con buenos ojos la luz, pero no ve con buenos ojos las tinieblas. Nunca dice que las tinieblas eran buenas, solamente dice que la luz era buena. O sea que aquí no está hablando simplemente de la luz del día y la oscuridad de la noche. Está hablando de algo más allá en términos espirituales. Está diciéndome el Señor en su palabra de que Él hizo división entonces entre el reino de la luz, el reino de Dios, y entre el reino de las tinieblas, porque ya Satanás había caído, entonces ya había sido lanzado a la tierra, y ya Dios entonces estaba poniendo un antes y un después, y estaba separando y vamos a decir inaugurando entonces lo que sería de ahí en adelante el reino de las tinieblas, porque ya no había lugar para Satanás y sus demonios en el cielo. Entonces Dios estaba separando lo que era la luz y su reino del reino de las tinieblas, del reino de la confusión, del reino del caos, del reino del pecado. Y por eso es que Dios dice, Él vio que la luz era buena, pero en ningún momento dice que las tinieblas eran buenas, sino que dice, y vio Dios que la luz era buena, y por tanto separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, Dios hizo una parte entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el reino del bien y el reino del mal. De ahí en adelante entonces surge el reino satánico como tal. Ya existía obviamente, porque se había revelado contra Dios y había sido lanzado a la tierra. Pero ya de ahí en adelante entonces ya Dios pone una parte. Y las tinieblas lamentablemente ya son denominadas como tinieblas.